Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, compañeros, amigos de trabajo, familia. Aleluya. Para que juntos estudiemos la palabra del Señor y que podamos aprovechar estos momentos de estudio para que nuestra vida pueda crecer y pueda de una manera más profunda, podamos de una manera más profunda conocer la palabra del Señor. Así de que los voy a invitar a que abran el libro que venimos estudiando, el Cantar de los Cantares. Aleluya, capítulo 4. Versículo 9 en adelante. Vamos a estar finalizando este capítulo 4. Aleluya. Capítulo 4 del 9 al 16. Aleluya. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos. Que todas las especies aromáticas, como panal de miel, destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores y aleña, de nardos y azafrán, cañas aromáticas, canela y todos los árboles de incienso. Mirra y aloes y todas las principales especies aromáticas. Fuente de huerto, pozo de agua viva que corre del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, desprendan sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Aleluya. Como dijo un hermano que estábamos viendo hoy con mi esposa, aquí nos habla más claramente del sexo. No nos está hablando del sexo. Quisiera, como lo hago siempre, hacer un recordatorio de lo que estudiamos el martes, el jueves pasado, perdón. ¿Quién se recuerda cómo finalizamos el estudio anterior? Usted puede leerlo en la Biblia, ahí está, cómo fue, qué dijimos que representa todo esto. Versículo 8. ¿Quién se recuerda qué fue lo que dijimos del verso 8? Aleluya. ¿Alguien que se recuerde? Gloria a Dios. ¿Quién se recuerda de lo que dijimos?
¿Qué representaba todo eso? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo? ¿Alguien? Ahora, se recuerda que el Señor le dijo, ven conmigo desde el Líbano. ¿Se recuerda que dijimos que representa el Líbano? En el capítulo 3, versículo 9, donde Salomón dice que se hizo una carroza de madera del Líbano. ¿Qué dijimos que representaba la carroza? El templo. El templo. Es lo mismo acá, versículo 8. Está diciendo, ven conmigo desde el Líbano, es decir, desde Jerusalén. Es decir, que iban a ser llevados al exilio. Pero Israel no iba a ir solo al exilio. Dios la iba a acompañar. Es decir, en todo momento, aun cuando ellos fueron llevados fuera de su tierra, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los acompañó. ¿De qué manera los acompañó Dios? ¿Cuál es la forma en cómo Dios los acompañó? Porque dice, ven conmigo desde el Líbano, es decir, ven conmigo desde el templo, es decir, hasta el exilio. ¿De qué manera Dios los acompañaba? ¿De qué manera? Los acompañaba porque no solamente iba el pueblo, iban también sus profetas. Es decir, los profetas eran no solo la voz de Dios, sino los ojos del pueblo. Y es a través de los profetas que Dios siempre les estaba hablando de que se arrepintieran. Es decir, así era como Dios los acompañaba. Es decir, a través de los profetas siempre los estaba amonestando. Era Dios amonestándolo a través de los profetas. Y él le dice, ven conmigo desde el Líbano, es decir, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, es decir, de Jerusalén. Ahora, aquí hay una palabra que dice, mira desde la cumbre del Amaná. Es decir, pareciera que dije, mira, otras versiones dice, baja. Así dice. Pero la palabra baja o mira no es lo mismo, porque en unas versiones aparece y dice sal. Oiga, es decir, está hablando de que el versículo 8 nos habla, cuando dice ven conmigo desde el Líbano, que van a ir desde Jerusalén hasta fuera de su tierra, y que Él los iba a acompañar. Y le digo esto porque en Génesis, yo quiero que vaya a Génesis 46, para que vayamos conociendo mejor la palabra del Señor. Amén. Génesis 46. Amén. Versículo 1, 2 y 3. 4. Hasta el 4 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Génesis 46, del 1 al 4, dijo, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios habló a Israel, es decir, a Jacob, en un sueño. Aquí dice visión nocturna, pero visión nocturna es lo mismo que sueño. Y dijo a Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, o sea, Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Versículo 4, aquí es donde yo quería llegar. Yo descenderé contigo a Egipto. Oiga lo que Dios le dijo. Es lo mismo que le está diciendo en Cantar de los Cantares. Ven conmigo desde el Líbano, es decir, ven conmigo desde Jerusalén hacia la esclavitud donde los iban a llevar
tierra extraña a los babilonios, es decir, Dios los iba a acompañar y los acompañaba a través de los profetas. En este caso, aquí a Jacob, Dios, él tenía temor de descender a Egipto. Porque recuerden que ya para este tiempo ya Jacob sabía que su hijo José estaba vivo. Entonces sí, él lo manda a traer. Pero Jacob tenía temor. Tenía temor porque quizás él tenía recordatorio de lo que le había pasado a su abuelo, ¿verdad? Que era Abraham. Y él tenía ese temor. Quizás por eso no quería descender. Ahora, pero Dios lo consuela a través de un sueño. Fíjese que muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros en nuestro tiempo. A veces cuando nosotros estamos con temor a algo, Dios nos habla a través de sueños y de esa manera nos consuela. Amén. Para que nosotros sepamos que Dios va a estar con nosotros siempre. Ahora, él tenía temor y le dice, yo descenderé contigo. Haré una nación. Fíjense que le hace 4 promesas. Le dice, haré una gran nación de ti en Egipto. Es decir, decirle que iba a descender con él era que le iba a proteger no solamente de la cultura y de la política egipcia para que no se asimilaran. Esa era una segunda promesa. La otra era que lo iba a regresar a su tierra y que iba a estar juntamente, José iba a cerrar sus ojos cuando él muriera. Es decir, 4 promesas. Ahora, pero a través de esta visión lo consoló y le dijo, yo voy a ir contigo. Y lo mismo también habla en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, ven conmigo al Líbano, le dice. Es decir, te voy a acompañar. Te voy a acompañar porque te voy a ayudar, te voy a sacar de ahí. La palabra mira desde la cumbre del Amaná es una palabra mira y otras veces dice ven, como que vuelve a repetir ven, pero lo que está diciendo en otra versión dice sal. Sal. O sea, está diciendo que lo va a llevar y también que lo va a sacar. Que tiene que salir ¿de dónde? Que tiene que salir de la guarida de los leones, desde los montes de los leones y de la guarida de los leopardos. Es decir, recuerde que Babilonia significa confusión. Es como que yo le estuviera diciendo, sal de esa confusión. O sal de la filosofía griega. ¿Cuál era la filosofía griega? ¿Qué era lo que los griegos amaban? Porque es como que le dice, sal de Babilonia, sal de la confusión. Y sal de la guarida de los leopardos, es decir, sal de la filosofía griega. ¿Cuál era la filosofía griega? ¿Qué es lo que los griegos amaban mucho? ¿Qué es lo que los griegos hacían? ¿Cuál era la filosofía de los griegos? No sé si usted se ha fijado que la cultura griega tenía estatuas. ¿Y cómo estaban esas estatuas? Tanto de hombres como de mujeres. Desnudos. Exacto. Entonces, ¿de qué nos está hablando eso? ¿Qué es lo que ellos amaban? No. Ellos eran amantes del cuerpo. O sea, les llamaba la atención el cuerpo humano. Es decir, y ellos veían una hermosura en el cuerpo humano. Es decir, lo que muchas veces ahora, como nosotros, hay mucha gente que se obsesiona con su cuerpo. ¿Sí? Eso habla de humanismo. Obsesionarse con uno mismo. ¿Se ha fijado con gente que no está a gusto? Se van a poner, mujeres que se van a poner bustos, se van a poner pompas. Cejas. Esa es la filosofía griega. Ellos amaban el cuerpo. Y esto es humanista. Entonces dice, salgan de esa filosofía. Es decir, abandonen eso. Porque todavía en el cristianismo se ha metido eso. Hay pastoras que así las grandes bolas se las mandaron a poner, tanto adelante como abajo.
Entonces aman su cuerpo. Tienen una filosofía griega. Es decir, aman su cuerpo. Los griegos eran amadores del cuerpo. Ellos amaban sus cuerpos. Por eso usted ve en la cultura griega muchas estatuas desnudas. Porque ellos amaban eso. Entonces es como que Dios está diciendo, sal de la confusión, sal de Babilonia y sal de esa filosofía, es decir, de ese humanismo que ama a su cuerpo. Se fija que ahora en día, les digo esto porque ahora en día, hermanos, hay mucha gente que se dedica ¿a qué? A hacer músculos, A hacer músculos en su cuerpo. ¿Verdad? Tanto que hay lugares de comida solo para ellos, en donde no deben de comer esto, no deben de comer lo otro, para que mantengan la figura de su cuerpo. Es decir, de eso está hablando, filosofía griega. Entonces acá le está diciendo, ¿verdad? Que salga de eso, que salga de la confusión y que salga de la filosofía griega. Ahora entramos lo que es al estudio de la palabra de Dios que nos corresponde ahora. Dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Oiga cómo le dice, hermana y esposa mía. Es decir, era hermana y era su esposa. Recordémonos que este no es nada extraño, hermano, de la cultura oriental. ¿Recuerda Abraham a quién tenía como esposa? A su media hermana. A su media hermana. Porque al tener a su hermana se estaban evitando, ¿qué cosa? Involucrarse, relacionarse con gente extraña. Exacto. Es decir, en la cultura oriental, el tener una hermana como esposa era algo muy normal, muy corriente. Natural. ¿Por qué? Porque ellos guardaban su ADN de que se contaminara con gente que no era de su pueblo. Eso era lo que pasaba. Por eso aquí vamos a encontrar mucho hermana mía, esposa mía, porque eran hermanas y esposas, igual como Abraham. Era su media hermana, pero era su esposa, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, dice, prendiste mi corazón. Y dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Oiga, prendiste, es decir, me cautivaste. Una mirada tuya me enamoró, le dice. Ahora, pero no estamos hablando de miradas literales. Dice, me prendiste con uno de tus ojos, es decir, con una mirada tuya. ¿A quién dijimos que representaban los ojos? A los profetas. A los profetas. ¿Quién sería ese profeta al que se refiere aquí cuando dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos? ¿A qué profeta se estará refiriendo? Y dice, con una gargantilla de tu cuello. ¿A qué profeta se refiere? ¿Será Eliseo? No. Porque a Eliseo ya había muchos profetas, incluso hasta escuela de profetas. Pero cuando dice, apresaste mi corazón con uno de tus ojos, es decir, con un profeta, es decir, recuerde que en ese tiempo no habían profetas, era el único profeta. ¿A quién se estará refiriendo? Si era el único profeta. Los dos ojos ya representan a más profetas, pero un ojo representa solo a un profeta. Moisés. No. Todavía más atrás. José. No. Está hablando de Abraham. Abraham ese era ese ojo con el cual Dios había cautivado. Recuerden que Abraham era parte del pueblo de Dios. De él iba a ser una gran nación. Y le dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, es decir, con un profeta. Ese profeta era Abraham. Y dice, con una gargantilla de tu cuello. Es decir,
recuerde, yo quiero que vaya a Proverbios 3, aleluya, para que podamos entender qué significan esas gargantillas. Proverbios 3, ya lo tiene. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, es decir, de la palabra. Y en tu corazón guarda ¿qué? Mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y de paz te mantendrán. ¿Verdad? La misericordia y la verdad, están hablando de la palabra de Dios, de los mandamientos. Nunca se aparten de ti. ¿Verdad? Nunca se aparten, esos mandamientos que nunca se aparten de él. Dice, átalos a tu cuello. Oiga, átalos a tu cuello. Es decir, al atarlos a su cuello, ¿qué es lo que iba a representar esos mandamientos? Una gargantilla. Era como una gargantilla, como un collar. O sea, recuerde que los collares llevan muchas piedras, ¿no? Sí. Entonces, cada una de esas piedras representa un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Abraham con el cual cautivó el corazón de Dios? ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue la prueba máxima que Dios le puso a Abraham? La obediencia. Sí, la obediencia. ¿Pero qué es lo que le dijo? Hay que entregar a su hijo. Exacto. O sea, ese mandamiento se lo dio Dios a Abraham. Lo estaba probando. Era la máxima expresión de conocer la voluntad. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios ya lo sabía. Entonces, ese mandamiento representa a una gargantilla, a una perla, como un collar. Entonces Dios le dice, entrega a tu hijo. Y le dijo no a Abraham. No. Dice que le dijo, está bien, hasta temprano, hasta madrugar el siguiente día, para llevarlo al monte que Dios le había señalado donde lo iba a entregar. O sea, con ese mandamiento, de la forma como Abraham obedeció a Dios, es como lo cautivó. Ahora, eso quiere decir que cuando usted y yo obedecemos solo uno de esos mandamientos, oiga, eso cautiva el corazón de Dios. Cuando nosotros lo obedecemos, ¿sabe por qué? ¿Sabe? Porque nuestra naturaleza es desobedecer los mandamientos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Desobedecer los mandamientos de Dios. Y cuando usted y yo nos proponemos a obedecer uno de esos mandamientos, oiga bien, cautivamos el corazón de Dios. Porque nuestra naturaleza siempre es contraria a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran? ¿Qué fue lo primero que hicieron? O sea, siempre en nuestra naturaleza es llevar a contraria de Dios. Pero cuando nosotros nos proponemos a obedecer uno de esos mandamientos, cautivamos el corazón de Dios. Se enamora de cómo nosotros estamos actuando. No nos despojamos de lo que más amamos. Es decir, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios y no estamos poniendo peros, Obstáculos. no estamos poniendo obstáculos para decir, ay Señor, es que mira, que no puedo, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, cuando nosotros obedecemos ese mandamiento, así como Abraham, que le dijo, me vas a entregar tu hijo, tu único, oiga, tu único Isaac, me lo vas a entregar. O sea, Abraham no le dijo, ay Señor, mira, he esperado 25 años para que me dé este hijo y ahora me lo estás pidiendo. O sea, no le puso peros, no le puso obstáculos, sino que Dios le dijo, Abraham le dijo, está bien Señor, yo sé que tú proveerás. Eso hablaba de la fe y la confianza que Abraham tenía con Dios. Y esa fe y esa confianza que Abraham tenía en Dios fue la que cautivó, porque Abraham obedeció ese mandamiento. Y cuando usted y yo obedecemos esos mandamientos, cautivamos el corazón de Dios. Dios se cautiva, dice, wow, mi hijo, este que era tan desobediente,
Este que no quería nada conmigo, ahora no pone peros. Ese fue el ojo que cautivó a Dios, es decir, a Abraham. Y cuando la gargantilla que habla de los mandamientos. Los mandamientos de Dios dice, átalos a tu cuello, es decir, ponlos como un collar. Ahí van a estar esa gargantilla. Eso es lo que Dios está diciendo. O sea, no está hablando de cosas puramente naturales o literales, como muchos piensan. Por eso es que este libro, hermano, este libro, El Cantar de los Cantares, como yo dije al principio, era un libro que no se le permitía leerlo a los jóvenes, porque su mente no había madurado. Cuando una mente no ha madurado, hermano, se puede ir por lo morboso. Se puede ir por lo morboso. Hoy en la mañana veíamos un video con mi esposa. Hace poco se lo ponía y le decía, mire, esto es lo que siempre pasa. Y son pastores. Está un pastor hablando que dice que cuando huyan, cuando dice que debe que él va a estar ahí entre las espinos, dice, hasta que el día aclare y huyan las sombras. Dice, aquí está hablando de lo más íntimo del sexo. Dice, hay que tener sexo todita la noche. ¿Aguantará toda la noche? Hasta que amanezca. Hasta que amanezca el día. Y dice, y hay que hacerlo despacio. Eso es lo que el pastor decía. Yo creo que quizás a muchos de esto es lo que les ha cautivado y se han puesto, ay, quiero escuchar Cantar de los Cantares porque ahí va a hablar algo, pero que me va a despertar la mente cochambrosa. Es lo que muchos esperan. Yo no voy a despertar su cochinero en su mente. Cuando Dios está diciendo que hay que ser santos como Él es santo. Si Dios dice que seamos santos como Él es santo, ¿usted cree que va a querer despertar nuestra morbosidad? No, hermano. Por eso es que este libro que habla de profundidad, hay que leerlo con una mente madura, no con una mente inmadura. Ha cautivado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, esposa mía. Mire, hermana, esposa mía, cuán deliciosas son tus caricias. Ok. ¿Se recuerda cuando al principio era el pueblo de Dios que decía que eran mejores las caricias de Dios que todo el vino? En el capítulo 1 habla eso, cuando comenzamos. Que decía ella, cuánto deseo uno de tus besos, cuánto anhelo una de tus caricias. ¿Se recuerda? Ahora aquí ya no lo dice el pueblo de Dios, lo dice Dios. Mire lo que dice, hermana mía, esposa mía, cuán deliciosas son tus caricias. Es decir, cuando nosotros alabamos a Dios, hermano, cuando nosotros le decimos cuán hermoso es Él, es como que le estemos enamorando, lo estemos acariciando, como que lo estemos, que lo exaltamos. Es decir, Dios dice, cuán hermosas son tus caricias. Es decir, cuando tú oras, cuando tú lo alabas, cuando lo glorificas, cuando le dices cuánto admiras de Él todo lo que tiene. Esas son las caricias nuestras, nuestras oraciones. En nuestras oraciones le expresamos todo lo que Él es para nuestra vida. Esas son las caricias. Las caricias de Dios son diferentes. Las caricias de Dios vienen a través de su presencia. Pero nuestras caricias ya no se van a través de su presencia, de la presencia del Espíritu, sino que a través de nuestras oraciones. Como humo suben al... Exacto. Dice, cuán deliciosas son sus caricias. Son más deliciosas que el vino. Oiga, el vino dijimos que representa ¿a qué? ¿Cómo? No. Recuérdese que cuando Dios habla, en el capítulo 1 dice, cuán anhelo uno de tus besos, cómo anhelo una de tus caricias, dice, tus caricias son mejor que el vino, dice Dios.
¿A qué representa el vino? El vino representa al deleite o al placer más grande que el mundo puede darnos. Es decir, no hay placer más grande que el vino, literalmente. No hay placer. Ahora, ¿por qué? Porque el vino fue para que el hombre se alegrara. Dios hizo eso, dice su palabra, que el vino fue para que el hombre se alegrara, es decir, el deleite más grande, literalmente hablando. Entonces, cuando acá dice que son mejores que el vino tus amores, es decir, tus caricias, Dios anhela, oiga bien, una oración más que todos los deleites del mundo. Cuando yo lo adoro en oración, Él se deleita más que alguien que le diga, mira, aquí están todos los placeres del mundo. O sea, eso para Él no es nada. Así como Jesús rechazó todas las cosas que estaban en el mundo. Para allí iba. Es decir, ¿qué es lo que le dijo a Dios? Le dijo, mira, te voy a dar todas las riquezas del mundo, es decir, todos los placeres, si me adoras. Pero eso no representa nada para Él. Mas, sin embargo, una oración es mejor que todos los placeres que el mundo ofrece. Una oración. Óigame. Por eso le dice, y el olor de tus ungüentos, o el olor o aroma, el aroma de tus ungüentos. Recuerde que cuando uno ora, se da como, no sé si se recuerda cuando le expliqué de que uno de las cosas escritas en el Talmud es de que dicen de que cuando ellos hacían sacrificios para que se dieran cuenta que la presencia de Dios estaba así, el humo salía derechito. Eso es lo mismo con la oración. Aquí donde dice el olor de tus ungüentos, es decir, el aroma de tus ungüentos, va derechito a Dios. ¿Recuerda cuando Noé salió del arca después del diluvio? Dice que elevó un sacrificio, hizo un altar y sacrificó animales, dándole gracias a Dios. Y dice que ese olor llegó a la presencia de Dios. Es decir, se fue derechito. Eso es lo que hacen las oraciones, hermano. Nuestras oraciones se van directo hasta Dios. Entonces, ese aroma que desprende la oración le llega a Dios. Ese es el sacrificio vivo que demanda el sacrificio vivo. Esas oraciones van directo a la presencia de Dios. Allí, por eso dice, mejor es el vino que tus amores y el olor de tus ungüentos, es decir, el aroma de tus oraciones. Los ungüentos representan a las oraciones. ¿Te recuerda en Apocalipsis? Cuando se habla que dice que dice que están, dice, creo que es Apocalipsis 22, permítame buscarlo, Apocalipsis 22. Ah, 22. Apocalipsis 22, la tarea de Gloria a Dios. Aleluya. Ya se lo buscaré en otro momento, pero habla de que esas oraciones suben a la presencia de Dios. Es decir, todos esos aromas, ¿ya?
Permítame, Apocalipsis 5. Es Apocalipsis 5, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué dice que son? Las oraciones de los santos. Exacto. El incienso, acá lo mismo es lo que dice. Dice que el aroma de tus ungüentos, es decir, de tu incienso. Un ungüento es un incienso. Yo no sé si usted alguna vez ha visto que a veces venden unos palitos como de aromas. Amén. Y usted los prende y los pone en la sala. Y ese aroma que desprende, Ese humo. ese humo, es una fragancia. Entonces es lo mismo. Las oraciones, esta fragancia que dice aquí, ¿verdad? O estos ungüentos, el aroma de estos ungüentos suben a la presencia de Dios, que son las oraciones. Dice, el olor de tus perfumes, cuán deliciosos, son más deliciosas que el vino, dice, y es más dulce que el olor de tus perfumes, de todas las especies aromáticas. Oiga bien, oiga, vaya al Salmo 141. Salmo 141. Amén. ¿Qué dice? Versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cómo dice? Suba mi Suba oración. mi oración. Fíjate, suba mi oración delante de ti como un incienso. Oiga bien. Dice que la oración es como un incienso, como un ungüento. Es bien agradable a Dios. Dice, versículo 11, de tus labios fluye miel, esposa mía. Leche y miel hay debajo de tu lengua. Oiga, ¿qué representa la miel? Dulzura. ¿Cómo? Dulzura. Sí, pero ¿qué representa? O sea, ya se sabe que es dulce. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza la miel? David dijo que sus mandamientos son más dulces que la miel que emana del panal. Sus mandamientos. Es decir, oiga bien, y dice, de tus labios fluye miel. Es decir, está hablando obediencia a los mandamientos. Y dice, de tus labios fluye miel, esposa mía, leche y miel hay debajo de tu lengua. Oiga bien, leche y miel. ¿Qué representa la leche? ¿Ah? ¿Qué representa la leche? La palabra. Sí, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Es decir, que no lleve cosas que yo me invento. Sí, porque a la palabra de Dios le inventamos muchas cosas. La leche espiritual no adulterada, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Ya? Ahora, la leche representa la palabra de Dios y la miel representa, dice que están debajo de su lengua, hay obediencia a la palabra del Señor. Obediencia a sus mandamientos.
Eso hay en su lengua, es decir, en su hablar. Y dice, la fragancia de tus vestidos, versículo 11. El olor de tus vestidos es como el olor del Líbano. Oiga, el olor de tus vestidos es como el olor del Líbano. ¿Qué representa la vestidura? ¿Qué representan? ¿O qué simbolizan las vestiduras? No sé si usted se recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, a Moisés, que hiciera vestiduras especiales para los sacerdotes. Dijo que las vestiduras iban a ser ¿para qué? ¿Para qué iban a ser? Para honra y gloria. No del hombre, sino de Dios. Porque ellas iban no habían otras vestiduras como esas. Llevaban bordados de oro. O sea, le dice, hazte unas vestiduras para los sacerdotes y va a ser para honra y gloria, pero de Dios. O sea, las vestiduras representan el carácter. ¿Qué es lo que tú reflejas? ¿Qué es lo que yo reflejamos cuando nos vestimos? Porque dependiendo de cómo usted y yo nos vistamos, refleja nuestro carácter. ¿Quiénes somos? Cuando usted y yo nos vestimos, reflejamos un carácter espiritual o un carácter carnal, mundano, carnal. ¿Para quién se viste usted? ¿Para darle gloria y honra a Dios o para darse gloria y honra a usted mismo? ¿Para quién se viste? ¿Para quién nos vestimos? Es decir, las vestiduras representan el carácter, lo que yo quiero representar. ¿Se ha fijado usted de que dependiendo de cómo la persona se viste, así se le critica muchas veces? Dice, donde ven a las mujeres así, con sus vestiduras casi de total, enseñando casi todo, ya parecen que andan vendiendo. porque no enseña, no vende. O sea, ¿por qué? Porque la forma en cómo nos vestimos habla de quiénes somos. Si representamos un carácter espiritual o representamos un carácter inmoral o mundano. Por eso es que me parece que es en Oseas, no sé si es en Oseas o en Ageo me parece, donde Dios dice que Él va a juzgar a aquellos que se vistan de acuerdo al mundo. Oiga, Dios va a juzgar a aquellos que se vistan como se viste el mundo. Porque eso representa nuestra vida espiritual. Aunque para la gente no, pero para nosotros sí. Nuestro vestuario representa nuestro carácter. ¿Qué es lo que refleja nuestro carácter? Y dice acá, dice que, versículo 11, dice, hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. La fragancia de tus vestidos evoca la fragancia del monte del Líbano. ¿A qué dijimos que representa el Líbano? Al templo. Al templo. ¿Cuál era la función del templo? Sacrificio. Sí, había sacrificios, pero una de las funciones específicas del sacrificio del templo, ¿cuál era? ¿Cuál era una de las funciones? El templo servía para hacer sacrificios, pero había una función específica. Se recuerda que cuando
Salomón construyó el templo, él dijo unas palabras muy importantes. Que en este templo, dice, todo el que venga a orar, tanto de tu pueblo como extranjero, tú recibes su oración. Esa era la función específica del templo, para ir a orar. ¿Se recuerda cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén? ¿Qué es lo que les dijo? Le dije que halló las mesas, halló cambistas, halló ventas de todo. ¿Y qué es lo que él dijo después de que le dio vuelta? Que su templo era templo de oración. Oh, esa era la función específica del templo. Que la gente fuera a orar, que la gente le fuera a pedir a Dios, que la gente fuera a decirle que le ayudara. Esa era la función específica. Mi templo, dijo Jesús, será llamado templo de oración. Pero ustedes la han convertido ¿en qué? Cueva de ladrones. Entonces, dice que los vestidos, acá dice, la fragancia de tus vestidos evoca la fragancia del monte del Líbano. Oiga. Entonces, si el templo, su función específica eran las oraciones son una fragancia, son un olor de incienso. ¿Sí? Ahora, como el vestido representa el carácter nuestro, y dice que ese carácter se parece, es igual a la fragancia del Líbano, es decir, del templo. El templo era específico, la función específica era la oración. O sea, nuestra vida también funciona de la misma manera. Es decir, los vestidos tienen esa fragancia que había en el templo, que eran las oraciones. Es decir, eso representa nuestra vida, nuestro vestuario. Ahora, hablando humanamente, le voy a decir algo. Yo no sé si usted ha tenido la curiosidad, pero una persona que fuma, ¿a qué huelen sus vestidos? A tabaco. A tabaco. Se penetra tanto el tabaco, porque ese humo que ellos sale por los poros y eso se impregna en la ropa. Es como el que toma. El que toma muchas veces sus ropas desprenden un olor a eso. Ahora, ¿a qué olor desprenden nuestras vestiduras? ¿Qué olor? Es decir, nuestras vestiduras deberían de desprender ese aroma de oración. Decir, ay, este hermano pasa solo orando. Es que se siente. Sí, ese es el aroma que desprende, se siente una presencia, se siente un aroma que despide. Fíjese que yo me recuerdo cuando vivía con mi hermano aquí en la Twin y la Win. Nosotros vivíamos en unos apartamentos y mi hermano recién llegado yo a El Salvador me había dado un cuarto donde yo dormía yo solo. Todas las noches yo oraba, todas las noches. En las noches, en la mañana, o a la hora que me despertaba yo me ponía a orar. Y hubo una vez cuando nosotros mi hermano se iba a mover para la Caprino, para acá por la Young. Mi hermano agarró la primera casa que agarró mi hermano. Nosotros nos íbamos a mover del apartamento a esa casa. Y una amiga de mi cuñada, de la esposa de mi hermano, le dijo, mire, le dijo,
cuando se vayan me avisa para que me den esos cuartos, ese apartamento, porque me gusta, porque estaba a orilla de calle y porque tenía cosas bien bonitas. Pues me avisa cuando se mueva. Bueno, cuando lo movimos, mi cuñada le avisó, se movió. A los días dice mi cuñada, eso fue porque mi cuñada me contó, yo me di cuenta. Dice mi cuñada que le dijo, oiga, y que le dijo, y en el cuarto que está en la entrada, a mano tal, a mano izquierda, ¿qué es lo que hacían allí? Dice, porque se siente una presencia bien bonita, más que los demás cuartos. En los demás cuartos no se siente, pero ahí nomás dentro, a ese cuarto uno, se siente una presencia, algo tan bonito que yo no le sabría explicar. Entonces dije, le dijo, sí, y ya dentro, sí, siempre que dentro siento esa presencia. Entonces dije, le dijo, es que allí dormía mi cuñado. Y mi cuñado es cristiano y él solo orando pasaba. Fíjese bien, cómo se impregna el aroma de la oración. Y ella me lo contó para que yo me diera cuenta de qué es lo que pasaba, o sea, con las oraciones. Ahora imagínense en una casa así como esta, donde se predica la palabra del Señor. ¿Te acuerdas que lo mismo dijeron los amigos de Cindy cuando vinieron acá? El señor andaba cansado y dijo la señora que él nunca dormía en casa ajena. Y aquí se sentía tan tranquilo, tan en paz, que se quedó dormido. ¿Sí? O sea, imagínense cuando uno ora, imagínense donde uno predica. O sea, lo que queda impregnado ahí. Es para que usted vea. Es decir, allí se queda esa presencia. O sea, se queda por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, y eso dice acá. Dice que la fragancia que despiden los vestidos, oiga bien, la fragancia, dice, que despiden tus vestidos, son como la fragancia que hay en el templo, en el Líbano. Es decir, ¿cuál es la fragancia? ¿Qué es lo que uno siente cuando entra a un templo? Siente una tranquilidad, siente paz. O sea, ¿por qué? Porque es un lugar que se ocupa solo para eso. Entonces, todo eso, toda esa oración se impregna. Ese olor, ese aroma, ahí queda. Entonces, como la vestidura representa nuestro carácter, nosotros deberíamos de despedir ese aroma. ¿No crees? Ese aroma de oración. Fíjense que hay un libro, no me recuerdo cómo se llama. Habla de un hombre que dice que él solo pasaba orando. Solo orar. Era un hombre que oraba y que oraba y que oraba. Era un hombre que la oración había convertido en un hábito. Y dice ese libro que cuando él se subía a los trenes o se subía a los buses, ¿sabe qué pasaba? Con solo que él se subiera, dice, la gente comenzaba a llorar. Fíjese bien. Era un hombre que solo pasaba orando. Dice que cuando él se subía a los trenes, a los vagones donde él iba, se sentía aquella presencia y la gente comenzaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y se preguntaban qué era lo que pasaba. La presencia de Dios. La presencia de Dios que estaba en este hombre. Ahora, eso deberían de sentir la gente de nosotros. Eso deberían de sentir. ¿Se recuerda cuando Jacob iba de
de donde iba huyendo ya de donde su abuelo, de donde su tío Labán, que iba otra vez a la tierra prometida. Dice que él pasó por un lugar donde había muchos enemigos. Y dice que sus enemigos, mientras Jacob iba pasando, no se acercaron a él. Sentían un gran temor. ¿Por qué cree que sentían gran temor? Porque a Jacob lo acompañaba Dios. Era la promesa que Dios le había hecho. Yo te voy a llevar y te voy a traer de regreso, le dijo, cuando iba huyendo de su hermano. Cuando él se quedó dormido en Betel. Dice que le dijo, si tú me llevas de allá, me bendices y me traes de nuevo, yo voy a dar el 10% de todo lo que da. Entonces le dijo Dios, bueno, yo voy a cumplir mi promesa y espero que cumpla la tuya. Entonces Dios lo llevó, lo prosperó y a la vez lo acompañó de regreso a la tierra prometida. Cuando él pasó por ese lugar donde había enemigos, dice que nadie se le acercó porque la presencia de Jacob evocaba un temor hacia sus enemigos. ¿Qué es eso? Y dice aquí, versículo 12, tú eres un jardín cerrado, amiga mía, amada mía. Eres un jardín cerrado, eres sellado manantial. Imagínense qué es lo que pensaran los que toman la palabra literalmente. ¿A qué se referiría cuando dice jardín cerrado, jardín sellado o sellado manantial? ¿De qué está hablando? Te lo voy a decir así, a grosso modo. De virginidad. Hablando literalmente. De virginidad. Estaba niña la muchacha que agarró el condenado. Eso dijeron muchos pastores. Pero aquí no está hablando de eso. Cuando dice que eres jardín, cuando dice tú eres un jardín cerrado, amada mía, eres un jardín cerrado, eres un sellado manantial. Cuando él está hablando de eso, recuérdese que él está hablando el amado. Y que el amado es el que la llevó al exilio. Ahora, al llevarla al exilio, fuera de su tierra, en una cultura pagana, políticas paganas, ¿qué es lo que podía pasar con el pueblo de Dios si él? Porque esto de jardín, oiga, jardín cerrado. 2 veces, tú eres un jardín cerrado, amada mía, eres un jardín cerrado, sellado manantial, cerrado y sellado. ¿De qué habla? Cerrar. Si su pueblo iba a ir al exilio, iba a estar en medio de un pueblo que no conocía a Dios, con costumbres paganas, con políticas que no eran las políticas de Dios. O sea, ¿qué podría pasar? Le voy a poner un ejemplo para que usted me pueda entender un poco. Imagínense que usted y yo, y esto lo he escuchado mucho, venimos muchas veces de nuestros países cristianos. De allá somos cristianos, muchos de los que venimos de allá han sido servidores en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando llegan a una ciudad en donde hay un libertinaje? Como lo es la ciudad del pecado. Como lo es Las Vegas. Se corrompen. O sea, se corrompen, ¿no? Cuando dice jardín sellado, es decir, Dios le está diciendo que aunque esté en medio de los pueblos paganos, Dios los iba a mantener sellados, es decir, que no se corrompieran, que no se corrompieran, que no se asimilaran, porque cuando la persona se corrompe, se asimila.
Por eso le dice, eres un jardín. Recuerden que la palabra jardín es delicia, es lo mismo que plantío, como dice Isaías. Dice que el pueblo de Dios es plantío de Jehová. ¿Qué es un plantío? Es tierra fértil, donde se puede sembrar cosas buenas y cosas malas. Somos como una tierra fértil. Al decir que somos un jardín sellado, es decir, Dios va a cuidar. Sí. Dios va a cuidar, Dios va a sellar, Dios va a proteger. Es un jardín cercado. Para que no se corrompa. Oiga bien. O sea, si usted lee Isaías 6 o 5, creo que es, donde habla del cántico del amado, dice, yo sembré un huerto, es decir, lo mismo, huerto, jardín, plantillo, es lo mismo. Yo sembré un huerto, y dice, y lo cerqué, es decir, lo sellé. Cercarlo es sellarlo. Dice, lo cerqué para que los animales de afuera no entraran. Y cuando habla de animales, está hablando de gente que no conoce a Dios. Así de fácil. Esto no está hablando de virginidad ni de la parte de la mujer, ¿no? Eso sería lo más estúpido decirlo. Pero muchos pastores lo dicen. Ay, ahí está llegando ya la virginidad, mire, está selladita, está niña la condenada. Es lo que dicen. Esa es la estupidez más grande de un pastor. Por eso es que yo me tomé tiempo, hermano. Por eso es que yo desde ya mucho quería leer este libro. Pero yo estudiaba, leía y pensaba y todo. Y decía, esto es algo más profundo. Esto es algo muy diferente. Mire lo que dice en esta versión. Dice, eres un jardín cercado. Oiga, ya no dice sellado. Eres un jardín cercado, hermana, esposa mía. Eres una fuente cerrada, sellado manantial. Versículo 13. Eres un jardín de granados, donde crecen frutos exquisitos, flores de aleña, nardos, azafrán, cálamo, canela, toda clase de árboles de incienso, de mirra, de aloe, y las más finas especies. Oiga. Cuando habla de esto, dice que ahí hay de todo árbol de incienso, las más finas especies. Es decir, está hablando precisamente de lo que hay en el pueblo de Dios, de lo que Él expresa. Si nosotros somos un jardín, somos un plantío de Dios, ¿qué tiene que despedir? ¿Cuál es el aroma que tenemos que despedir? Cuando habla de todas estas, ¿se recuerda cuando le hablé de Deuteronomio 8:8? Que habla de 7 clases de frutas, de cosas que se daban en la tierra. Trigo, cebada, que esto, que lo otro, que no sé qué. O sea, si nosotros conociéramos el significado de todo eso, esa habla de virtudes. O sea, es como cuando Pablo habla a los Gálatas y habla de los frutos del Espíritu. ¿Se recuerda? Fíjese bien, habla de frutos de Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto, dice, del Espíritu. ¿Cuál es? El primero. ¿Ah? Pareciera que les doy en la nuca cuando les pregunto. El primero es, oiga, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Oiga,
Los mismos frutos que hay ahí. Dice aromas exquisitos. El amor es un aroma exquisito. El gozo es un aroma exquisito. La paciencia es un aroma exquisito. La paz es un aroma exquisito. La paciencia. Todo eso que describe Gálatas, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, junto a tales cosas, dice, no hay nada. O sea, esos son frutos. Es decir, lo que está hablando aquí, precisamente, de que en este jardín despide toda esa clase de aromas, es los frutos del Espíritu. Esos aromas que despide son el fruto del Espíritu. Son agradables para Dios, que haya amor, que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia en la vida del cristiano. Y no solamente Dios siente celos, sino que eso trae tranquilidad a nuestra vida. Imagine todo eso estuviera en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, ser bueno. Que todo eso estuviera en nosotros. ¿Acaso no nos sintiéramos con una paz tremenda interna, hermano? ¿Acaso no eso no trajera en nosotros algo de que nos sintiéramos, pero súper bien con Dios? Si todos esos frutos que produce el Espíritu estuvieran en nosotros, son como esos aromas que despide ese jardín. Porque oiga lo que dice. Dice, eres un jardín sellado, fuente será sellado, manantial. Eres un jardín de granados. Oiga, hay árboles de granada. Crecen frutos exquisitos. Dice, nardos, flores de aleña. Crece el azafrán. Oiga bien. Y crece, dice, el cálamo, la canela, toda clase de árboles de incienso. Oiga, toda esa clase de árboles que crecen en ese jardín hablan de los frutos del Espíritu. Las más finas especies. Cuando habla de las más finas especies, oiga bien, dice, hay variados aromas, finas especies. Versículo 15. Eres fuente de los jardines. Oiga bien. Eres fuente. Y cuando dice los jardines, ya no dice, oiga, eres un jardín que despide todo aroma. O sea, nosotros, hermanos, Dios no nos puso por casualidad en este mundo, sino que nos puso ¿para qué? Para que reflejáramos quién era Él. Entonces, al decir que somos una fuente de ese jardín, como lo dice el 15, eres fuente de los jardines, es decir, de los demás jardines. Jardines que no despiden este aroma. Es decir, esos jardines representan o bien a naciones o bien a personas. Que nosotros somos la fuente, es decir, nosotros podemos ayudar a que ellos despidan el mismo aroma que usted y yo despedimos. Sí. Como lo que el Señor quería que Israel fuera, que fuera ejemplo para las otras naciones. Exacto. Es decir, Dios quería que Israel fuera un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes.
Y una nación de sacerdotes iba a reflejar lo que era Dios. Entonces todas las naciones iban a querer ser como Israel. Él era la fuente. Él era la fuente, de donde se iba a dar todo. Y dice, eres fuente de jardines. Usted sabe que una fuente, cuando habla de fuente de jardines, se está hablando de agua. Entonces, fuente de jardines, eres pozo de aguas vivas. Oiga, no somos pozo de aguas muertas. Aguas vivas. ¿Se recuerda cuando el Señor dijo que dice que Él gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y de su interior, dijo, iban a correr ¿qué? Ríos de agua. Ríos de agua viva. Es lo mismo acá. Eres pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano. Oye, nosotros somos pozo de aguas vivas que fluyó ¿de dónde? El templo de Dios. Del templo de Dios. El Líbano representa el templo de Dios. ¿Se recuerda que en Ezequiel 47, se habla que dice que Ezequiel vio un río que salía del templo de Dios y se iba al lado norte y al lado sur? Y dice que ese río, dice, llegaba hasta el mar muerto y el mar muerto cobraba vida. Oiga bien, ahora, Ezequiel 47. Pero en Apocalipsis capítulo 22, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Amén. Versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Y me mostró un río de agua viva. Oiga, lo que está diciendo Juan. Resplandeciente como el cristal. Era transparente. Que salía del trono de Dios y del Cordero. Oiga. Lo mismo dice Juan. Dice que ese río salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Oiga, Ezequiel lo está viendo de una manera terrenal y Juan lo está viendo de una manera celestial y eterna. Oiga bien. Entonces dice que nosotros somos pozo de aguas vivas también que fluyen desde el Líbano. O sea, esas aguas que fluyen del Líbano, el Líbano representa el templo, esas aguas que salieron de ese templo llegaron a nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios llegó a nosotros, nos convertimos en pozo de aguas vivas. Y dice, versículo 15. Ya lo tiene, versículo 15. Despierta. Oiga cómo dice. Despierta o levántate, Aquilón, y ven austro, sopla en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce. Dijeran algunos, ay, aquí ya consumaron, le estoy invitando a la mujer, las cosas cambiaron. Ahora la mujer invita al hombre a tener relación. Es lo que se piensa. Pero mire lo que dice el 15. El 15 precisamente está hablando, el 16, perdón. Dice el 16, despierta Aquilón y austro. O sea, Aquilón es el viento del norte y viento del sur. Oiga ahí, viento del norte y viento del sur. Es el mismo viento.
Solo que el viento hace un círculo. Entra por un lado y sale por otro. Entra por el norte y sale por el sur. Es el mismo viento. Es decir, ¿y qué dice? Esa palabra viento es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Es el Ruach, como se le conoce en el hebreo. Se recuerda que Isaías. cuando Jesús habló con Nicodemo, él habló de esa manera. Dijo, el viento sopla a donde quiere y va para donde quiere. No lo puede ver, pero puede sentir. Entonces, cuando habla de viento, está hablando del Espíritu Santo. Como lo que vio Elías cuando agarró un viento fuerte, pero Dios no estaba ahí. Sí, pero ahí lo está hablando de una manera terrenal. O sea, porque dice que en el viento no estaba Dios. Entonces el viento representa al Espíritu de Dios, pero dice que no estaba Dios. Es diferente. Ese es el cuidado que debemos de tener, porque muchas veces una cosa representa una cosa, pero en otras no representa eso. Dios no estaba en el viento. En el caso de Isaías, de Elías. Pero se recuerda cuando dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo que las codornices cayeran alrededor o del campamento donde estaba el pueblo de Israel? Dice que Dios levantó un viento y comenzaron las codornices a irse hacia el campamento donde estaba el pueblo de Israel. A esa palabra viento es lo mismo, el Ruach, es el Espíritu Santo. ¿Se recuerda cuando Moisés iba huyendo del faraón que dice que ellos estaban? Dice que un viento, dice, Dios sopló un viento, dice, que toda la noche estuvo ese viento sobre el mar y dividió el mar. Eso es lo mismo, viento es Ruach, que es Espíritu Santo. Ahora, acá dice, levántate viento del norte, ven acá viento del sur. ¿Ya? Viento del sur. Dice, vengan y soplen en mi jardín, para que se esparzan sus aromas. Oye bien. Vengan vientos del norte y vientos del sur y soplen. Y soplen sobre mi jardín. Ahora, usted recuerda que estaba hablando de que hay toda especie de árboles, ¿verdad?, que tienen las más exquisitas fragancias. Cuando esos árboles están en flor y viene un fuerte viento, ¿qué es lo que hace? Lleva el aroma para otro lado. Exacto. Lleva el aroma para otro lado. Ahora, pero no solo el aroma. Las flores también. No. Recuérdese que tanto los árboles como las flores tienen polen. Cuando un árbol sopla, cuando un viento sopla, perdón, en un jardín donde están todas estas clases de árboles de especies aromáticas, cuando un viento sopla, ¿qué es lo que hace? Esparce ¿qué? Cuando habla de aroma, no solo el aroma, sino el polen. Y cuando ese polen es llevado a otros lugares. Allá también nacen plantas. Porque el polen es la semilla. Usted se ha fijado que muchas veces dice uno, ¿y cómo sería que esto ha nacido aquí? Como el árbol que arrancamos. A veces salen cosas que uno dice,
aquí nadie ha sembrado esto. Pero cuando el viento sopla por algunos lugares lejos, levanta ese polen. Y cuando ese polen vuela por el aire y llega lejos, hermano. Y cuando ese polen cae en esas tierras, comienza a germinar, porque es una semilla. El polen es una semilla. Y no solo a través del viento, Dios poliniza la tierra. No solo a través del viento. ¿Sabe a través de qué otra forma el polen se va hacia otros lugares? ¿Sabe cómo lo transportan? Las abejas. No, sí, las abejas. Pero a través de otra especie de animales, es decir, los pájaros. Fíjese que cuando los pájaros van a una flor, así como el colibrí, usted se fija el colibrí, tiene un gran pico y lo mete ahí sacando el polen. Ese colibrí se va lejos, a otros lugares, y ese polen lo lleva en el pico. A través de los animales, ese polen vuela lejos también. Entonces, si el jardín representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, está pidiendo, oiga, allí es el pueblo de Dios quien pide, ahí dice, viento del norte, viento del sur, soplen sobre mi jardín. Entonces, como el pueblo de Dios es un plantillo, un jardín, un huerto de Dios, entonces de eso nos está hablando. Oiga bien, que Israel va a esparcir en un mismo tiempo, va a esparcir la palabra de Dios como que si fuera polen a todas las naciones. Se ven judíos por todos lugares, en todos los países. Sí, entonces recuerden que los judíos son la simiente de Abraham, es decir, el ADN. Pero va a haber un momento, hermano. Isaías lo habla, que dice que de Jerusalén va a salir la ley y la palabra de Dios. Y dice que todas las naciones dirán, vamos, subamos a Jerusalén, porque de ahí viene la ley y la palabra del Señor. Subamos. Y dice que de un judío, del manto de un judío, se van a colgar 7. Y le van a decir, llévanos a Jerusalén. Es decir, Jerusalén, los judíos son como el polen, ellos van a esparcir, ellos son la semilla con la que Dios va a cumplir el propósito que al principio ellos no cumplían. Es decir, no importa cómo el enemigo trate de tener los propósitos de Dios, al fin y al cabo, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Israel quería que las naciones fueran como un pueblo de sacerdotes, porque iban a ser un pueblo de sacerdotes para que todas las naciones quisieran ser como ellos. Pero como ellos fallaron, aquí dice que al final, oiga bien, al final, el pueblo de Dios es como un jardín en donde va a soplar el viento, es decir, el Espíritu de Dios. Va a soplar y dice, y se va a llevar el polen, es decir, la semilla. Va a soplar y va a llevar la semilla. Oiga bien, a todo el mundo. Y dice acá, lo que no solamente, oiga bien, va a llevar el polen a todas las naciones, sino que dice, ven a tu jardín, amados míos. Oiga, ellas ya se dieron cuenta que ellos son jardín de Dios. Ven a tu jardín, amado mío, y prueba de los deliciosos frutos. Oiga, o sea, de lo que Israel va a tener. Si usted se fija en todo lo que hemos hablado, no hemos hablado cosas literales, porque lo literal nos lleva precisamente a alejarnos de la palabra de Dios. Porque nosotros los hemos profundizado, es decir,
a donde muchos no llegan. Es lo que le digo. O sea, hoy temprano estamos viendo un pastor, estaba predicando en este libro. Y estaba hablando de esto. Dice, dice que su cuello es como la torre de David, como para guardar escudos de valientes, dice. Está hablando de que tenía un cuello largo, ¿no? O quizás era grueso. Mira. Dice, tus mejillas son como cachos de granada. Dice, oiga, la mejilla, dice, era gorda. La miraba cachetona. La miraba cachetona. Oiga lo que dice. O sea, y digo yo, ¿qué? Qué falta No tiene de visión. sentido. Y cuando habla de los dientes, que dice que son como manadas de cabras que van saliendo del lavadero y todas con cría, dice, mire, antes no habían dentistas, pero ella se cuidaba los dientes. Comía muchos elotes. Comía elotes, dice, porque el elote limpia los dientes. Y por eso es que yo como muchos elotes, decía el pastor. O sea, para que vea cómo los pastores muchas veces solo entretienen a la gente. Lo entretienen con cosas, hermanos, que a veces uno dice, ¿qué irá a pasar con ellos cuando el Señor pruebe? Porque nuestra obra va a ser probada. Así dice Pablo a los Corintios. Amén. Que la obra que nosotros, porque el fundamento está puesto, dice, cada uno edifique sobre este fundamento. Puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno Hojarasca. o hojarasca. Dice, y la obra de cada uno va a ser probada. Es decir, el trabajo. Si el trabajo, dice, pasó la prueba de fuego, recibirá recompensa. Y si no, dice, va a salir como chamuscado de un incendio. No va a tener recompensa. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces se tergiversa la palabra. Y ese es el cuidado que debemos tener. O sea, destruir el fundamento, no tener el fundamento es alejarnos de la palabra de Dios. Por eso es que las iglesias cristianas, la mayoría de las iglesias cristianas, o sea, han desechado el fundamento. Y el fundamento es el Antiguo Testamento. Entonces, lo han desechado. Y al desecharlo, precisamente, ya ellos no tienen un fundamento. Y están poniendo o están edificando sobre arena, no sobre fundamento. Así es de que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos guarde para que nosotros nos mantengamos en la palabra del Señor y siempre podamos estudiar de una manera profunda para entender la palabra del Señor. Amén. Y no desviarnos. Así es de que yo le dejo hasta aquí, ¿verdad? Dejamos hasta aquí el estudio de la palabra y primero Dios, el próximo estudio vamos a estar comenzando en el capítulo 5. Así que ahí nos va a hablar, porque aquí hace la invitación, oye, me voy a adelantar, le dice, entra mi amado en mi huerto y coma de sus mejores frutas. Entonces la invitación se la hace el pueblo de Dios, vengan a nuestro huerto. Y en el capítulo 5 está la respuesta. He entrado a mi huerto. Ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Para que el próximo jueves comencemos a estudiar el capítulo 5. Vamos a orar.